empezar con al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivos, al Dios que nos dio la vida y ahora nos enseña a resucitar. En el nombre de Cristo Jesús, a Él sea nuestro perdón por cada vez que nos hemos hundido, por cada vez que hemos errado, por cada vez que no nos hemos levantado y por cada vez que hemos dejado que la enseñanza de este mundo que, que, nos, que nos hace transitar en medio de este mundo de, de situaciones pasajeras, ligeras, problemáticas, pues a veces nos tengas que recordar que tú nos hiciste para la vida y que somos parte de esa vida y que esa vida es nuestra resurrección por cada día que tú nos das, por cada día que nos recuerdas quiénes somos y por cada día que nos muestras quién eres tú. Hoy es el día, Señor, de escuchar tu voz, pues levántese y como decía Moisés, levántese, levántate Jehová y sean esparcidos los enemigos. Pues en el nombre de Cristo Jesús, a la casa del lavar siempre permítenos decir, levántate Jehová, y vuelvan los sabaots a ocupar el lugar, vuelvan a dar ese paso que tengan que dar ese paso, Dios de los cielos. Levántate, porque el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, ese es el Espíritu de vida, porque ese es el Espíritu que va velando, que va cumpliendo su voluntad y que nos va enseñando a no solo a descansar, a caminar, sino también a despertar y a resucitar. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos por esta oportunidad. Y así, Señor, como el día va decayendo, pues en cambio la resurrección de este día va fortaleciéndose. Y la resurrección sea, Señor, por cada vez o por cada cosa, Padre, que quiere detenerse, que quiere hundirse, que quiere hacerse como este cieno, Señor, como estas aguas que quieren anegarse, pues en el nombre de Cristo Jesús, volvamos siempre a los tesoros de mover ese espíritu y de dejar que este espíritu siga obrando y siga manifestándose en cada uno de tus hijos. Y Señor, por esa gracia y esa misericordia, este día y esta oración, la de mis hermanas y de mis hermanos, sea uno, Señor, contigo. Y Señor, esa sea incienso y aroma agradable delante de ti. Porque por cada una de tus oraciones de ese incienso, en cambio, Padre, sigas llenando nuestras vidas y sigas llenando nuestro aceite, cambiando, Señor, ese aceite viejo y mostrándonos siempre lo que tú haces. Porque lo que tú eres, lo que tú haces, eso siempre nos dará vida. Y esa vida, Señor, es una vida en abundancia. Esa vida, Señor, es una vida que fortalece la semilla. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos porque si regamos es con la esperanza, si aramos es con la esperanza, y nuestra esperanza es verdadera, porque mientras lo que se va muriendo, Señor, va quedándose en la tierra, en el suelo, y volviéndose polvo, en cambio, Señor, lo que va resucitando es un espíritu vivificante que va fortaleciendo, Señor, la semilla, el cuerpo, que va fortaleciendo el fruto, la gracia y la misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, empezado sea todo en ti, así como completado sea este día, desde esta oración nos permita empezar, Señor, también este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Fabricio, también se han unido. Daniel, no pudimos escuchar. Alexandra, espero que Fabricio nos pueda escuchar. Bendiciones, Fabricio, ¿cómo está? Marquito, buenas tardes. ¿Cómo está? Bendiciones. Bien, Marquito, aquí de regreso a casa. Qué gusto. Lo hemos visto conectado, pero a veces se ha cortado la llamada, pero ahora es bueno poder saludarle. ¿Qué hay de Sí, novedades por allá? bien, gracias a Dios. Está avanzando, Marquito, en lo que el Señor permite. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos viendo el pasaje de Lucas 35, Lucas 12:35. Desde el verso 35 dice, estad ceñidos
Está ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes Jehová al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Ya sea que venga la segunda vigilia o aún la tercera y los haya así dichosos son aquellos. Podéis estar seguros de que si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora iba a venir, el ladrón no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y Jehová dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. De aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho le haya confiado, más le exigirá. Yo he venido hasta el 48. ¿Algún versículo, bienvenidos, algún versículo que les llame la atención, que les haya llamado la atención? Todos estos versículos son muy importantes, digamos, a la hora de lo que nosotros estamos viviendo. Y claro, eh, estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas o estar ceñidos los lomos y las lámparas encendidas. Ese es el versículo. Ese es el versículo con que empieza. ¿Qué les parece? ¿Por qué es tan importante el Espíritu en este tiempo? Mire, tenemos las lluvias. ¿Qué más tenemos? Tenemos los campos. ¿Por qué es tan importante el Espíritu? Podríamos ver con todo esta temporada, estamos en el mes noveno, ya aproximándonos al mes 10º. ¿Por qué es tan importante? Para mí el espíritu es importante porque nos da la voz y es el mensaje de la palabra de Dios. Ajá. Y con respecto a este tiempo, Con respecto a este tiempo es que yo personalmente pues haga la voluntad de Dios y volver a caminar en medio de estos tiempos y de estas circunstancias, lo que he estado viviendo. correcto. Pero mire, aquí estamos hablando de,
también un poquito saber, leer los tiempos de Dios. Y eh, algo importante, eh, El tiempo de la semilla y el arado. exactamente, Rocío, explíquenos un poquito eso. Que ese es el tiempo de las lluvias, cuando ya para preparar, para sembrar ya. Exactamente. Entonces, mire, es importante porque también ya hay un sembrío, hay un sembrío, ya hay un tiempo de preparar la tierra, ya hay un tiempo de quitar la pereza, ya hay un tiempo de trabajar la tierra, hay un tiempo de silenciar la tierra, pero todo esto es importante por la semilla, porque es el tiempo de la semilla. Y la semilla, ¿qué tiene que hacer la semilla? Yo estaba leyendo, Marquito, que también es tiempo de los cimientos. De los cimientos, exactamente. Y es tiempo de la casa, es tiempo de ajeo, es tiempo, y el tiempo de ajeo es tiempo de los santos. Gracias, Erika. ¿Qué les llamó la atención con respecto a los cimientos, con respecto a la lectura que usted tuvo? O sea, es como decir que es como un prepararse para avanzar a Pascua, ¿no? Claro, Para poder poner la cabeza en donde debe estar la primogenitura, para sentar los pies sobre la tierra, ¿no? claro, correctamente. Entonces, es un tiempo integral que gira en torno a la semilla. Y por eso el espíritu es importante, porque el espíritu es un tiempo, entonces ahí entendemos por qué es el tiempo de la resurrección, es un tiempo de resurrección. Entonces, el mejor ejemplo que ustedes tienen en la Biblia es el ejemplo de la semilla. Si la semilla no cae, ¿qué tiene que hacer la semilla? La semilla tiene que caer y la semilla tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir la semilla? Porque la semilla tiene que... Para levantarse. Entonces, ¿y qué es levantarse? Levantarse, por eso a eso nos referíamos. Volver a nacer. No, levantarse y resucitar. Vida, Claro, bueno, resucitar. levantarse vida. Exactamente. Entonces, mire, la resurrección de los muertos es la resurrección de los muertos, pero la resurrección de la vida es levantarse es levantarse de la vida. Entonces, y esto, claro, es un ejemplo, es el ejemplo de Cristo Jesús que les dice a los saduceos. Y por eso le mencionaba a Erika, mire, no es tan fácil esta temporada, cuando a nosotros nos han enseñado, si nosotros hemos vivido en un mundo saduceo, ¿a qué nos han enseñado? Nos han enseñado a hacer semilla, nos han enseñado, digamos, a, a callar, ¿a qué? Nos han enseñado a morir, esa es la palabra. Nos han enseñado a morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la línea de la vida y la muerte? La diferencia está en que si nos enseñan a morir, todo torna en que necesito un poquito de vida, pero estoy esperanzado o estoy enseñado a que tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir. Pero viene Cristo Jesús y nos enseña a resucitar. Entonces, ¿por qué nos enseña a resucitar? Porque, ¿qué es la resurrección en relación a la muerte? Y aquí viene el ejemplo de la semilla. ¿Qué es la resurrección en relación a la muerte? Entonces, es otra escuela de enseñar. ¿Perdón? Es como cuando la semilla está en la tierra, pero se levanta y emerge. Es una resurrección, exactamente. Por eso, nuevamente, el pasaje de Cristo, la enseñanza de Cristo, la enseñanza del reino de Dios y su justicia, es la enseñanza de la resurrección.
Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la resurrección? La enseñanza de la resurrección es que nos hace ver todas las cosas que mueren, pero todas las cosas que resucitan. Y nosotros huimos de la muerte, pero difícil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la resurrección? Así que, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para la resurrección? Se necesita espíritu. ¿Qué se necesita? Para la revelación se necesita espíritu. Entonces, ¿qué hace el espíritu? El espíritu marca la línea. El espíritu. Entonces, por eso aquí está, este es el ceñimiento que nos habla Lucas. Lucas 12 dice, están ceñidos y las lámparas encendidas. Entonces, el espíritu y el ceñimiento, en lugar de que nos ciña la muerte, en lugar de que nuestro motor, cuando la muerte está de por medio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Huimos de la muerte. Entonces, ahora, si estamos hablando de ceñirnos, y estamos hablando de pacto con la muerte, y estamos hablando de pesos, estamos hablando de pactos, estamos hablando de cargas, estamos hablando de unidades, de uniones, que no son de unidades, uniones. Estamos hablando de que al no tener este sentido de resurrección, lo que hacemos es apretarnos, ceñirnos para escapar de la muerte o para ver cómo enfrentamos la muerte. Pero ahora, ¿cómo nos ceñimos para enfrentar la vida y la resurrección? Esa es la pregunta. Entonces, cuando lo que nosotros, entonces son dos líneas diferentes. Lo que nosotros no queremos, por un lado, no queremos morirnos, pero el hecho de que no queramos morirnos no significa que queramos vivir. No queremos ser pobres, no queremos, ¿qué más? No queremos ser enfermos, no queremos quedarnos sin empleo, no queremos. Pero nos han enseñado o hemos practicado el tengo que resucitar, tengo que levantarme. Entonces, el levantarse, escuche, es extraordinario levantarse de Cristo, porque el levantarse no es para huir de la muerte, sino el levantarse, ¿para qué es? El levantarse es para resucitar. El levantarse, ¿para qué es? El levantarse es para darle sentido a la vida. Para darle sentido a la vida. El levantarse es para que ese sea nuestro motor. Entonces, nuestro motor no es estar lejos de algo que no nos guste, sino nuestro motor es ceñirnos para mover lo que la vida mueve. Y eso es muy diferente. Muy diferente. Así que, ¿dónde estamos? Así que tenemos dos líneas. El espíritu, y ahora no es que estamos huyendo de los problemas, no. No es que no haya un sentido de muerte, no. No es que haya un cansancio, no. Entonces no es que desconozcamos o tengamos que huir eso buscando el placer, no. Por el contrario, lo que te estamos diferenciando es la línea del espíritu. ¿Y por qué es importante el espíritu en este tiempo? Entonces el espíritu en este tiempo es importante. ¿Por qué? Porque está vivificando a una nueva semilla. Ahora, mire Lucas 12:37. ¿Qué dice Lucas 12:37? Dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿De qué está hablando este versículo? Está bien, hablando de los resucitados. De los resucitados. Y está hablando del justo y está hablando del resucitado.
¿Quién le ciñe a usted, Erika? ¿Quién me debería ceñir o quién me ciñe? Exacto, ¿quién le debería ceñir? El justo. El justo. Él le debería ceñir. ¿Y quién le ciñe a veces? Uf, Yo mismo, ¿no es cierto? la misma muerte a ratos. Eso es lo que digo. La muerte nunca le va a ceñir. O mejor dicho, usted, el ceñimiento de la muerte, el ceñimiento de lo dormido quiere ceñirle. ¿Y usted qué hace? Usted, A veces me dejo. o por el contrario, toda mi vida no me va a calzar eso, pero voy a estar oyendo lo que entonces voy a decir, no me ciñas, muerte no me ciñas, hambre no me ciñas, ¿qué más? ¿Qué más no le gustaría que le ciña? ¿Qué no le gustaría que le ciña? Entonces, pero resulta ser que solamente hay un ceñidor. ¿Quién es el ceñidor? Dice, aquí dice, claro, en verdad digo, entonces, a los que se ciñen, a los que ciñen su mente, resulta ser que ellos aprendieron del que les ciñó. Y entonces, ¿cuándo es una época de ceñimiento? Aquí lo dice, ¿cuándo es una época de ceñimiento? Ahora. Ahora, en cuestión en Lucas 35, pero en Lucas 37, ¿cuándo es, de qué época, de qué ceñimiento está hablando? Ceñimiento, mire, ceñimiento de servicio y ceñimiento de la mesa. ¿De qué época está hablando? De las bodas del Cordero. De Pascua. Claro, alguien lo dijo, ¿verdad? Está hablando de Pascua, porque la Pascua, ¿qué hizo Cristo Jesús en la Pascua? En la Pascua le ciñó. Entonces está hablando que por eso es una temporada de espíritu, de ceñirse del espíritu, es una temporada de semilla. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está poniendo en el corazón. A ver, ¿por dónde nos vamos? Hasta aquí alguna pregunta, porque tengo dos líneas que podemos ir. La una es la línea de Job y la otra es la línea de los saduceos, que nos va a llevar a una línea del Apocalipsis, a la línea de Jezabel. Entonces, ¿por cuál prefiere usted? Con Job. Por Job. Sí, yo también de Job. Por la línea de Job. Ya. Perfecto. Vamos por la línea de Job. Y el viernes o el domingo entramos de la otra línea. Vamos por la línea de Job. Dice. Vamos al Job capítulo 1. Es hermoso. Yo creo que es más chévere. Vamos a Job desde el verso 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Todos estamos, ¿verdad? Perdón, Marquito, ¿qué versículo? Desde el verso 1. Ya. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Invitaban a sus 3 hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. ¿Alguien, algún comentario? Sí. Si leyera... Él estaba. Alexandra, dígame. Buenas noches. Alexandra y luego Sergio.
Sí, eso digo, él velaba, no sé si se me escucha, no se escucha. Sí, ahorita le escucho bien, ahorita sí, perfecto. Ya, eso digo, Job velaba. ¿Velaba o no velaba? Perfecto, Alex, por ahí podemos, ¿velaba o no velaba? Para mí, en cambio, no velaba. No No, velaba. Sí velaba, pero Yo también creo que no velaba. No, no Porque velaba. su sacerdocio no estaba correcto. ¿se dan claro, cuenta? parecía que como que quería comprar la santificación. Entonces, Eso, porque hacía holocaustos. entonces, escuche, hermoso, hermoso. Entonces, él practicaba una línea saducea o practicaba la línea de justicia, la línea de Cristo, la línea de resurrección. Saducea. Entonces, por eso, entonces aquí, bendito sea Dios, aquí, en vez de que yo esté hablando, ya enseguida usted se da cuenta. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hacía Dios? Trabajaba, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Job? Trabajaba para la justicia, trabajaba para la resurrección o trabajaba para huir de la muerte. Trabajaba para huir. Para huir. Entonces, No edificó, no edificaba. se ceñía, se exa. Entonces, se da cuenta, si nosotros sabemos, ahora estamos recién aprendiendo a leer y por eso, mire, la Biblia, no sé si antes no me entendía, antes no me entendía nadie. ¿Sabe por qué no me entendía? Porque me faltaba una cosita que hoy tengo que explicar. La cosita es que la Biblia habla por la Biblia mismo y no es que estoy tomando un montón de pasajes y no es que tengo que inventarme lo que dice, lo que aparentemente dice la Biblia, sino tengo que ver lo que dice la Biblia, porque el momento que lo que dice la Biblia se une con otra cosa que dice la Biblia se convierte en un libro de vida. Pero, en cambio, si yo me invento lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar? O sea, Comienzan a haber interpretaciones. entonces era un hombre intachable, dice, ¿no es cierto? Y se da cuenta, todo el que lee la Biblia va a decir, ¿qué tipo de hombre era este? Pucha, Job era un hombre, era un ser humano, un modelo, mire, era el más sabio del Oriente. O sea, era un poquito menos. Entonces, el momento que yo saco, yo hago una interpretación, yo hago una hermosa, y me olvido en realidad por qué la Biblia es importante. Entonces yo tomo la Biblia como un libro cualquiera. Y eso nunca nosotros, o sea, y eso siempre Dios nos ha hecho dar cuenta, que la Biblia no es que hablen acerca de Dios. Con Daniel y conversábamos, hay un montón de libros que no están dentro de la Biblia y deberían estar en la Biblia, pero no pueden estar dentro de la Biblia. Por esa sencilla razón, que no hablan lo que habla la Biblia. Pero continuemos. Ahí, ¿qué estaba haciendo? Los hijos. Vamos con los hijos de Job, ¿no es cierto? ¿Cómo eran los hijos de Job? Marquito, ¿no veía a sus hijos como si estuvieran muertos? Exacto. Entonces, ¿cómo son los hijos del reino? Volvemos a Cristo. ¿Cómo dice que son los hijos? ¿Cómo se llaman los hijos? ¿Cómo se llaman los hijos de Dios? Se llaman hijos de riqueza, se llaman príncipes, se llaman... Son tesoros. Son tesoros. ¿Por qué son tesoros? Muy bien dicho, Erika. ¿Por qué son tesoros? Por esto, le leo. ¿Porque edifican la casa? Porque, por esto, ¿dónde está? Porque son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de resurrección. Entonces, ahora,
¿Qué es ser hijo de resurrección? ¿Ya? Entonces, este es el nombre. El que es hijo de Dios es hijo de resurrección. Y volvemos a Job. Porque si no, ¿cómo eran los hijos de Job? ¿Hijos de qué eran los hijos de Job? Póngale un nombre. ¿Hijos de qué eran los hijos de Job? Por lo de las fiestas, Marquito, no serán de imposición. Eran hijos de O por lo menos imposición. tenían. Eran hijos de mezclas, eran hijos de banquetes. Mire, vamos a lo mismo que leímos. Si Cristo Jesús le predicaría a Job, mire lo que le diría. Lucas 12. Lucas 12:41. Entonces Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Entonces, ¿Pedro o Job? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Job? Ninguna. Ninguna. Y mire lo que dice. Pedro le dice, esta parábola ¿es a nosotros o a los demás? Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Para quién es la parábola? O sea, ¿qué se creía? ¿Qué se creía Pedro? ¿Qué se creía Pedro? Muy vivo. Se creía muy vivo, gracias mía. Carmita, ¿qué opina usted? ¿Alguna pregunta, algún comentario, Carmita Dávalos? Bueno, continuemos. Pero sí me escuchan, ¿no? Dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¿Qué predicación oyó Job? ¿Qué predicación oyó Job? No tienen que estar con hambre. ¿Qué predicación oyó Job? Tienen que estar llenos sus estómagos. ¿Qué predicación oyó Job? No les tiene que faltar nada. ¿Qué predicación oyó Job? Verá que era uno de los más sabios. ¿Qué entendió Job? Y si era de uno de los más sabios, no era por cuánto sabía, pues, sino por cómo edificaba. Entonces, ¿cómo les hizo a sus hijos? Nancy, ¿cómo les hizo a sus hijos? ¿Sus hijos eran primogénitos o no eran primogénitos? ¿Qué opina Nancy? No creo. Pues sí eran cabeza, mire, cada uno tenía una cara, pero yo le digo que sí, usted dígame que no, y ahí combatimos y ahí peleamos porque ya saben lo que yo le voy a decir después, ¿no es cierto? Después le voy a decir, mucha lo que les faltaba, pero yo le puedo decir ahorita, a ver, dígame por qué no eran primogénitos, Nancy. No sé si no me acuerdo que no estaban arando. No, por eso ya fue hace un año. Ahora tenemos que resucitar, Nancy. Pero gracias. Yo en serio que estoy muy chévere cómo ha fluido ahora. Pero sí, por supuesto, ahí tenemos que ver la época, Nancy. Estamos en la misma época de espíritu, época de arado, época de semilla y época de resurrección. Y esa es la que hoy hemos añadido. Entonces, ¿eran cabezas o no eran cabezas? ¿Estaban arando o no estaban arando? ¿Tenían espíritu o no tenían espíritu? ¿Qué espíritu tenían? Sí, pero de todo lo contrario. Mire, él era tan sabio, fue tan sabio él, que ¿cuántos hijos tenía? 10, porque 10. era un tesoro. Tesoro. 10. Amén. Y ahora, ¿qué tesoros hay? Si ellos eran tesoros, ¿qué tesoros ellos recibieron?
En el 10 estaba la unidad. No, en el 10 están los tesoros, claro. En el 10 más 1 está la unidad. Ahora yo le pregunto, ¿y ahora qué dice Nancy? En el 10 estaba la unidad. ¿Qué diezmaban ellos? ¿Qué diezmaban ellos? O mejor, ¿quién les diezmó a ellos? El papá. El papá, todos. Y hasta Satanás les diezmó a ellos. Pero ¿quién les quitó la primogenitura? Vendieron la primogenitura. Pero ¿quién no perdió la primogenitura? Job. Oh, Job. ¿Y cuándo realmente fue Job el que atesoró? Bueno, es que ya estoy saliendo un poco del tema porque se puede extender de muchísimas maneras. Pero mi pregunta es, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá a sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¿Le gustaría ser Job que da esas raciones a sus hijos? A mí sí. Tremendas raciones. ¿Cuál era la ración de cada uno? Chicas, cada uno tenía casas y cosas. Cada semana uno, venga a mi casa, ven. Claro. ¿Le gustaría a usted tener esa ración? Depende de qué precio. ¿A quién no le gustaría? Pero ¿cuál es el precio de eso? Entonces, por eso, mire, esa ración produce un producto, produce un tesoro y produce un diezmo. Y claro, eso se diezma. Y se diezmó tanto que el hombre, ¿qué pasó? ¿Cuán diezmado quedó el hombre? ¿Cuánto diezmó el hombre? ¿Cuánto diezmó Job? Todo. O sea, no Todo, Nancy, ¿cuánto diezmó Job? Bastante. Todo. Porque diezmar, ¿qué significa? Diezmar significa disminuir. Pero ¿qué atesoró? ¿Qué atesoró? ¿Qué atesoró? ¿Qué atesoró? Lo que no debía. No, ya. Bueno, ya diezmó todo, ya se quedó sin nada. Pues. ¿Qué atesoró? La vida. La vida. ¿Qué atesoró? El tener a Dios. Al justo. Sí. La Rocío, ¿qué atesoró? primogenitura. Sí. La resurrección. Eso, gracias, amén. Yo estaba pensando en eso. Ese es el tesoro, ese es nuestro tesoro. Ese es el tesoro, la resurrección. Amén. Entonces, ¿quién puede decir amén? Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo va a entender? ¿Cuándo va a seguir diezmándose usted mismo y le están diezmando los demás? ¿Y cuándo va a seguir usted diezmando y diezmándose? ¿Y cuándo va a producir usted tesoros? Y eso va a ser el aporte de edificación para su casa y para su vida. ¿Y sabe cuándo es eso? Cuando usted sea un hijo. ¿Un hijo de qué? Un hijo que huye, un hijo que lleva plata a la iglesia, un hijo que quiere dinero, un hijo que se va a mover el mundo, un hijo que mueve toda la economía, un hijo que tiene el gobierno de todas las naciones. O cuando qué, o cuando viva, respire. ¿Qué más hace? Viva, respire, produzca. Mover vida. ¿Ah? Mover vida. Resurrección. Por eso la vida es resurrección. La vida no es ausencia de muerte. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es levantarse, no porque tengo que levantarme, no porque tengo que diezmar, no porque me van a diezmar, no porque se me acaba la fuerza. Entonces, ese es un problema eterno hasta que vino Cristo Jesús, eterno. Mire lo que pasa y mire lo que le sucedió.
Lucas 12:48. Lucas 12:47. Lea Lucas 12:47. ¿Alguien puede leer? Ay, no. En 12:47 dijo. Lucas Aquel 12:47. siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué recibió azotes de Job? ¿Por qué? ¿En qué época estaba Nancy? ¿En qué época estaba Nancy? Vamos a Job. ¿En qué época estaba? De arado. De arado. Ya hace 2 o 3 años de época de arado. Pero hoy, ¿época de qué es? ¿Cómo sabemos que se llama la época de arado? ¿Cómo se llama? De siembra, tal vez. Ay, Nancy, por Dios. Dígale, Rocío. Resurrección. ¿Puede decirle, repita, por favor? Época de resurrección. En época de resurrección. Porque la semilla, ay sí, exacto, y la época de resurrección es época de levantarse, exacto. Entonces la época de arado es época de resurrección, porque el arado, ¿qué hace? El arado prepara la tierra, el arado recibe, la tierra recibe la semilla, el arado mata lo que tiene que matar, pero el espíritu vivifica lo que tiene que vivificar. ¿Y qué es lo que tiene que vivificar el espíritu? ¿Cómo se llama? Ahora sí, Nancy, ¿cómo se llama lo que tiene que vivificar el espíritu? ¿Cómo se llama? No, está complicado. Sí, de resurrección, de levantarse, lo que usted dijo. Exacto. Entonces, el espíritu, exacto, el espíritu que nos levanta, el espíritu que resucita, el espíritu es ¿para qué? Para que la semilla, no es que tenga vida, sino para que la semilla vuelva al ciclo correcto de la vida. Amén. A ver, amén. Seguimos. ¿Qué tipo de siervo era? ¿Qué tipo de siervo era era Job? Volvemos con Lucas. ¿Qué tipo de siervo era Job? Bueno, 12:45. Leo, pastor. Sí, por favor. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y comer y beber y embriagarse. 46. Ya. ¿Quiénes ¿Cómo? hacían eso? ¿Quiénes hacían eso en la época de Job? ¿Quiénes hacían eso? Sus hijos. Sus hijos. Entonces, ¿para quién servían? ¿A quién servían? A los saduceos. Servían. A un Baal. Sí. A un Baal. Por eso Perdón. dice mi Señor. Ya, A un Baal. Por eso dice servir. mi Señor. Servían a lo que huían, servían a la muerte. ¿Sí? Servían a lo profundo. ¿A qué servían? ¿A quién servían? Volvemos a Lucas. ¿A quién servían? ¿A quién servían? Lucas 12:45. ¿A quién servían?
Al banquete, a la fiesta. Exacto. Gracias. Al banquete y a las fiestas. Entonces, ¿a quién servían? Su boca. Exacto. Servían a una boca extraña. Servían a una boca extraña. Y servían a fiestas. Imagínense, de las fiestas y de una boca extraña. ¿Cómo se llama el producto de las fiestas y de la boca extraña? ¿Cómo se llama? Excremento. Estiércol, excremento. Exactamente. ¿Y quién les enseñó eso? El más sabio. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién enseñó eso? Job, Job. ¿Quién les enseñó eso? Un saduceo. Un saduceo. Entonces, ¿quién les enseñó eso? Sí. Entonces, pero, ¿quién le enseñó a Job la sabiduría verdadera? ¿Quién le enseñó? El justo. ¿Le enseñó después o ya le enseñó desde antes? Ya le enseñó desde antes. ¿Y con quién le enseñó eso? ¿A través de quién le enseñó eso? Eso sí, no entiendo. Bueno, De lo que poseía también. a través de su tesoro, a través de su esposa. De tu tesorito. A través, mire, entonces, exactamente. Entonces ahí había un problema de boca. Y que después su tesorito, ¿qué le hizo su tesorito? También. Creo que le dejó, ¿no? No, aquí está lo que dice, vamos a Job. Si no se acuerdan, estoy tratando de poner las cosas. A ver, mire el tesorito. Listo. ¿qué le dijo? Maldícete a Dios y muérete, pastor. Claro, ya ve que sabe. Entonces, ¿qué atesoraba? ¿Qué le dio Job a esta mujer? Mire, Job 1:18. ¿Quién quiere leer Job 1:18? A ver, yo le leo. Claro, por favor, ya que Job 1:18 me dijo, ¿no? sí. Ya, mientras aún estaba hablando llegó otro mensajero y dijo, sus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa de su hermano mayor. ¿En casa de quién estaban? Del mayor, de su hermano mayor. ¿Cuál es el mayor? El que Primogénito. hacía diezmar. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Que Nancy, ¿en la casa de quién estaban? De su hermano, el primogénito, dice en esta versión. Ya. Y entonces, claro. Y entonces, ¿cuál era el primogénito? ¿Cuál era el primogénito de Job? No le estoy preguntando el nombre, sino qué tipo de primogenitura tenía este hermano. Una primogenitura Saducea, por eso. extraña, boca extraña y todas las cosas y todo lo demás. ¿Qué estaba haciendo Dios? Velando. Velando. Gracias. ¿Y cómo sabemos que estaba velando? Job 1:16, 1:6, perdón.
A ver, Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. ajá. Este es el 6. Sí, ya. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Dice ahí presentarse. 1:7. ¿Qué di? Rodar, Siete. rodar la tierra y está Diga, diga. arrastrándose. Ya, Dice de Porque rodear la siempre, tierra y de andar por ella. Pero ya. rodear no es caminar, evidentemente. O sea, Entonces, ¿qué estaba haciendo? Arando. Es decir, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo? El trabajo de Job. Estaba haciendo, exacto, mire. El trabajo, el uno, el trabajo de resurrección y el otro, el trabajo de muerte. Ambos estaban sembrando. ¿Qué estaba sembrando Dios? ¿Y qué estaba sembrando, qué estaba sembrando Satanás? Bueno, con este 1:8 yo creo que, ¿cómo estamos? Con este 1:8 y este es el más chévere, el 1:8. Necesito versiones, Job 1:8. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal? Esta es la Ujú. Reina Valera antigua. Otra versión. ¿Alguna otra versión? Una de esas difíciles que aparentemente a veces aparecen por ahí. yo tengo que no hay ninguno como él sobre la tierra, que es un hombre intachable. Pero el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Ese es igualito también en la tuya, mía. Sí, es igual. ¿Te has fijado, has considerado? Has considerado. Erika, por si acaso esa frase no le dice nada, has considerado. Con lo que usted leyó, con lo que usted decía. Que es tiempo de los cimientos. O sea, sí, Marquito, ahorita ya distraída. Bueno, leerá, Así leerá lo que ha dicho ¿verdad? Esa frasecita. Pero, Siervo, tu atención, apartado de Dios y temeroso, recto, íntegro, hombre de tierra. Bueno, ahí estoy leyendo en una Biblia, pero no puedo entender. ya, no hay problema. Entonces volvamos a Lucas, ¿no es cierto? Lucas 12:41. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dice esta parábola a nosotros o también a los demás? Así que el Pedro se creía Job y el Job se creía Pedro. Y se levantaba muy temprano, ambos se levantaban muy temprano. ¿Pero para qué se levantaban muy temprano? Para trabajar. ¿Para qué más? ¿Por qué se levanta muy temprano alguien? ¿Por qué se levanta? Porque por afán. Porque no podía dormir. ¿Por qué más se levanta temprano alguien? Por afanes. Que le toca. Porque le toca, por afanes. Exactamente, exactamente. Marquito, yo Sí, Tim. el día domingo justo leyeron un salmo que yo había leído entre semana, en el que el salmista dice,
en vano se levanta, justo cuando dice sobre la ciudad que duerme, sobre la ciudad que vela, pero que en vano se levanta porque Dios guarda de su escogido, Dios guarda de su amado, porque no se sabe hijo, porque no se sabe amado, o sea, a eso hijo. No, mire, lo mismo, todo mundo se levanta para trabajar para la muerte o para huir o para lo que decíamos, para que no, para que no le ciña algo que le apriete. Ese es el punto. Entonces, se levantan, no por un sentido de resurrección, así se levantaban. Entonces, el Espíritu de Dios, este tiempo, lo que Dios está haciendo, ¿sí ve? Es lo mismo que Satanás está haciendo. Entonces, Satanás, para infundir miedos, temores, y para meter su línea saducea, que no hay resurrección. Y entonces, si no hay resurrección, no hay espíritu. Y si no hay espíritu, lo que tengo que hacer es o ser millonario, rico y millonario como Job, ser sabio, rico y millonario, pero sin construcción, diezmar para todas las cosas, hacer todas las cosas por temor, pero no llevar una línea contraria, una línea diferente. ¿Cuál es la línea correcta? ¿Qué tenía que haber hecho Job con sus hijos? ¿Qué tenía que haber hecho Job con sus hijos? Darles conocimiento. Darles conocimiento. ¿Qué más? Ceñirles. Ceñirles. Entonces, ceñirse y aprenderles a ceñir. ¿Qué más? Hacerlos primogénitos. Darles primogenitura. Entonces, hacerlos conocer al justo, enseñarles a levantarse y enseñarles a resucitar. Dos cosas que aparentemente son los mismos, pero que nos toca algún rato diferenciar. La que mejor nos enseña a diferenciar es lo que Dios le enseñó a Agar. Le dice dos cosas. Le dice, levántale y álzale en tus manos. Entonces son dos cosas cuando estoy hablando de Ismael. Entonces, resurrección no es levantarse por levantarse, sino es tomar el espíritu. ¿Qué otra cosa tenía que aprender Job? Porque el que tenía que aprender era Job. ¿Qué tenía que aprender Job? Que esto no es cuestión de banquetes, esto es cuestión de ¿qué? Esto es cuestión de una boca extraña. Entonces, ¿en dónde estaba la boca extraña de Job? Estaba en donde dijo Marta, estaba en su mujer. ¿Cuál era la boca extraña de la mujer? ¿Qué le dijo la mujer Marta? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Entonces, ¿por qué trabajaba Job? Por la muerte. Uno por la muerte y la otra porque no le maldigan. Ajá. ¿Sí? Entonces Sí. el motor de Job eran las palabras de su esposa. Entonces a sus hijos, ¿qué les enseñó? Huyan de la muerte. ¿Y qué les enseñó? No maldición. Cuidado, maldigan. ¿Pero qué le faltó enseñarle? Huyan de la Hacer muerte. hijos de unidad. No, ¿No? es así, todo lo que usted dice sí, sino que lo que le faltó enseñar es que no es muérete, sino es resucita, sé hijo, y no es no maldiga, sino que transforma la maldición en bendición. Entonces, estamos tan metidos que pensamos que hacer lo contrario es hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, lo contrario de la pobreza es lo correcto. Lo contrario de la muerte es lo correcto. No, porque lo correcto, ¿qué es? Lo correcto es la resurrección y lo correcto es la bendición. Sí, Entonces, Job decía que lo malo, él decía que es bueno y lo bueno malo, pastor. no. Estamos hablando de antónimos, es decir, nuevamente, Ya. es decir, no Correcto, es lo pastor. mismo. No es lo mismo decir, tengo vida, que tengo resurrección. No es lo mismo decir, no tengo muerte, no soy hijo de muerte. No, ya tengo a Cristo Jesús, pero no conozco la resurrección. Entonces lo que conozco es que Dios ya me salvó de la muerte.
Entonces, ¿para qué me salvó de la muerte? Entonces, me salvó de la muerte para vencerle a la muerte. Y no, el objetivo es siempre la resurrección. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la muerte, la ausencia de No, muerte, no. no. La resurrección. Es de La vida y levantarse la vida. después la vida. Escucha, la resurrección es el espíritu, es las lámparas encendidas. La resurrección es el velar. La resurrección es velar, saber por quién velo, por quién soy yo. Es decir, yo estoy esperando a Cristo, no estoy esperando que no entre el ladrón. Entonces yo no estoy velando para que no entre el ladrón, yo estoy velando para que venga el novio. Es decir, yo no estoy velando porque tenga lámparas, sino yo estoy velando porque yo estoy produciendo aceite, lo que decíamos. Entonces, ¿se da cuenta cuán complicado es meterlo eso en la cabeza? Entonces, Wow, mucho. por eso el mejor ejemplo que tenemos es el de Job. Porque Job, teniendo todas las condiciones, lo único que les enseñó a sus hijos, ¿qué les enseñó a sus hijos? Lo Era un contrario. mayordomo fiel. Entonces dice, Jehová dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Entonces, era fiel Job. ¿Para qué era fiel Job? ¿Era fiel al justo o era fiel para que no haya, para que no tengan dificultades sus hijos, para que no tengan dificultades, para que no haya la muerte, para que no haya la escasez, para que todas esas cosas? Sí, para eso era fiel. Entonces, si vamos con Job, era un mayordomo fiel y prudente. ¿Era mayordomo fiel y prudente? No, para mí no. Para el mundo de Saduceo, claro, era tan fiel y tan prudente porque fue tan sabio, fue tan rico, produjo tanto, tuvo tantas cosas, les dio tanto a sus hijos y sus hijos no carecían de nada. Pero lo que les faltaba lo único que les faltaba era la resurrección. Y cuando vino la muerte, ¿qué pasó? Cuando no hay resurrección y viene la muerte, ¿qué pasa? No sabe resucitar. Entonces, ¿para qué es la resurrección? Para que no venga la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la vida? ¿Qué pasa con la resurrección cuando viene la vida? Todo toma su lugar. ¿Perdón? Todo toma su lugar. Se levanta, exacto, se levanta. Entonces, si viene la vida, se levanta. Si viene de la muerte, no huye de la muerte, sino nuevamente se pone en el lugar, como dice Erika, y la muerte se pone por todos sus pies, pero se pone abajo, entonces no está huyendo, sino es ponerse en el lugar, y su lugar es de resurrección. De vida. Amén. Entonces, ahora, nuevamente, ¿qué raciones les daba? ¿Qué raciones les daba a sus hijos Job? ¿Raciones verdaderas o raciones extrañas? Extrañas. Entonces, ahora, por eso le digo, la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? ¿Cuál es la ración de la resurrección? ¿Cuál es la ración? ¿Cuál es la parte de la resurrección? ¿Cuál es? Es la boca correcta, pues. Porque la boca correcta me da semilla y me da dabá. Y no me da. Entonces, en cambio, en el caso de Job, ¿cuál era la boca de Job? Extraño. Claro. Entonces, le daba extrañas, cosas extrañas, y le daba cosas mezcladas, y al final cosas prostituidas, porque al final lo que le daba no era bendición, sino le daba cosas mezcladas, pues. Ahora, y todo esto, ¿en dónde tenía que haber cambiado? En ceñir, en el ceñimiento. ¿Cómo se ceñía el Job? ¿Cómo se ceñía Job? Presentando sus sacrificios. No. ¿Cómo se ceñía Job? Claro, con sacrificio.
De una le forma seguía? saducea. Claro, exacto. Entonces, ¿quién le seguía a Job? Un saduceo. Claro. La boca extraña. Una mujer extraña. Una mujer extraña. Exactamente. Entonces le seguía a una mujer extraña. Pero él tenía que luchar con esas dos cosas. Pero él, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que ceñirse. Él tenía que ir a la diestra y ceñirse con el justo. Y, y de ceñirle a esa mujer y enseñarle a ceñir a esa mujer. ¿Ah? Amén. Ah, ahí estamos bien. Entonces. Sí, pastor, correcto. Y en la Pascua, iba Cristo Jesús cada Pascua, después de que ya pasó el arado y todo eso, iba Cristo Jesús. ¿Y qué hacía Cristo Jesús con Job? Le ceñía. Vamos con... Mire lo que dice Satanás. Solo un minuto para que usted siga desarrollando, pero lo desarrollamos bien. Vamos a hablar en cuestión de seguimiento. Dice, mire lo que dice Satanás. ¿No has hecho tú una valla alrededor de su casa y todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones? ¿Has aumentado en la tierra? ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué hacía Cristo Jesús con él? En función de seguimiento, ¿qué hacía? Le rodeaba. Entonces, ¿qué es ceñir? Es rodear. Pero rodear, ¿para qué? Para ceñir, para unir. Pero Satanás, ¿qué dice? Para Satanás, en cambio, ¿cuál es el ceñimiento? Le has puesto un cerco, de protección. ¿Cuál es el cerco de protección de la ciudad fuerte? ¿Dónde está Sergio? ¿Cuál es el cerco de protección de la ciudad? Esta es nuestra ciudad fuerte. ¿Y cuál es el cerco? Los muros. Los muros de de qué son? No, de piedra será, pues. Claro, de mantequilla. Exacto, de espíritu. Entonces, lo que le está diciendo, lo que le está haciendo hablar a Satanás todavía, a Satanás por su propia boca le está mostrando sus debilidades. Mientras Satanás está diciéndole cerca, lo que realmente está haciendo Dios con Job, ¿qué? Le está ciñendo y le está rodeando con espíritu y le está enseñando a ceñirse. Eso es resurrección. ¿Ya? Pero cada vez que Cristo lo hacía, venía Job. ¿Y qué hacía Job? Pensaba que el ceñirse y los cercos, venía la mujer extraña, venía la boca extraña, y venía Satanás a actuar en esa boca extraña y en esa mujer extraña. ¿Y qué hacía? En lugar de rodear el espíritu, ¿qué decía? Pon cercos. En lugar de ceñirle, ¿qué decía? Cuidado. Pon sacrificios. Pon sacrificios, átate, pon trabajo, pon un montón de tu sabiduría para producir más, ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en esta época, en la época del arado? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba poniendo resurrección. ¿En dónde estaba poniendo resurrección? En lo que tiene resurrección. ¿Y qué tenía que hacer Job? Levántate, mamá. Que a la final lo hizo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque él es un hijo de resurrección. Pero, ¿cuál era el problema de él? Sus hijos y su esposa. Entonces, ¿quién ganó a la final? El justo y Job. Pues, Job. Pero si Job hubiese tenido, pero si Job hubiese tenido esta prédica de Cristo, ¿qué hubiese hecho Job?
Les hubiera dado conocimiento a resucitar. los Les hubiera ceñido y hubiera Encendido las y hubiera lámparas de resurrección. hubiera sido un verdadero sacerdote. Amén. ¿Saben dónde vivía? Igual otra perla más. ¿Saben dónde vivía Job? Vivía en una lámpara. ¿Sabe que así se llama la ciudad? ¿Sabe cómo se llama esa lámpara? La lámpara del consejo. ¿Qué le parece? Ahora entiende por qué Job era así. Pero bueno, eso en pocas palabras para que usted se dé cuenta todo el proceso de Dios que recién estamos aprendiendo. Dios estaba antes poniendo resurrección, pero venía alguien, venía Satanás. ¿Y qué ponía Satanás? O sea, tan bonito que íbamos. Otra vez voy yo. Porque si no, esto a veces, mire, todos los años Cristo Jesús le enseñó. Todos los años le ponía espíritu, todos los años le ponía primogenitura. Pero venía una boca extraña, venía una mujer extraña que ponía tanta presión al asunto que el hombre tenía que poner cercos de protección y el hombre tenía que hacer malabares y al mismo tiempo tenía que unirse con Dios. Pero la cosa no funciona así, porque lo único que le está pidiendo, lo mismo que Cristo Jesús, le está diciendo: hey, conoce tu tiempo. El tiempo de resurrección sigue siendo lo que yo estoy resucitando. Pero lo que yo estoy resucitando, tengo que hacerlo actuar sobre Satanás. ¿Y qué estoy haciendo sobre Satanás? Le estoy mostrando lo que él está poniendo y lo que quiere poner de extraño en el mundo. ¿Para qué? Para que caiga en su propio lazo, para que caiga en su propia semilla, para que caiga en su propia maldad, para que caiga en su propia muerte, para que caiga en su propio pozo, para que caiga en su propio diezmo, para que caiga en sus propias fuerzas diezmadas. Pero para los hijos de resurrección, ¿qué significa eso? Que aprendan lo que es resurrección, porque es lo que es resurrección, esa es nuestra vida, y esa no diezma, y esa no disminuye, sino esa va de gloria, esa nos lleva al seguimiento, esa nos lleva a la resurrección, esa nos lleva a los cercos, esa nos lleva a nuestra verdadera primogenitura. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, mientras sigan habiendo lluvias, ¿usted qué va a hacer? Seguir levantándonos, resucitando. Amén. Pero por cada vez que vea mezclado la resurrección con huir de la muerte, ¿usted qué va a decir? Estoy aprendiendo a resucitar. Y el resucitar no tiene nada que ver con la muerte. El resucitar tiene que ver con la vida. Y cada vez que vea muerte, vea debilidad, vea separación, significa que mi mente saducea tiene que cambiar. Y si no, pues vaya nomás a ver el libro de Job y ve en el libro de Job lo que antes no veía. ¿Cómo le veía al Job? Uy, pero si hacía todo lo correcto. Uy, pero Dios y Satanás malísimo. Pero Satanás, pero ¿qué está haciendo Satanás y qué está haciendo Dios? Y uy, Dios le está dejando hasta Satanás que haga esas cosas. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Nos está enseñando no a huir de Satanás, ni a hacer cercos, ni a querer las porciones de los hijos de Satanás. ¿Usted quiere las porciones de los hijos de Satanás? Entonces no dé esas porciones, ni reciba esas porciones, porque su porción es de resurrección, de tesoro, de verdadero ser, de verdadero espíritu. Amén. Amén. Bien. Pues, Amén. Amén. pues levántese y resplandezca, que la luz ha llegado. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, tenemos toda una época de lluvias y de resurrección, que es la época de nacimiento, hasta Pascua. Pero ahorita está fuerte,
Ahorita es fuerte, pero no es para que huya de la muerte ni del cansancio, sino para que se pare y aprenda a resucitar, no a vivir por la muerte, con miedo de la muerte, huyendo de la maldición y olvidándose de toda la bendición que es Dios entre ustedes para todo lugar del mundo. ¿Alguna pregunta? Clarito, ¿verdad? Sí, Marquito. Pues veamos, esperemos. Vamos a ver cuánta resurrección vamos a aportar hasta el día viernes que tenemos nuestro Shabbat de resurrección. En nombre de Cristo Jesús, bendecidos, porque en lugar de Job siempre está el justo. En lugar de tener la paciencia de Job, nosotros tenemos la justicia del justo. Bendiciones, Señor. Amén. Bendiciones, Gracias, Marquito. pastor. Shalom, shalom.